A toda la gente que está aquí en La Covacha Vintage, la más cordial bienvenida a este programa Música en general. Hoy no es un tema musical, no vamos a estar poniendo música, pero sí vamos a estar hablando de la misma. ¿Por qué son los géneros que nos gustan? ¿Por qué? ¿De dónde viene esta influencia? Hoy vamos a tener esa charla muy a fondo. ¿Eres fan de los boleros? Seguramente eres un romántico enamorado que viste a tus padres enamorarse con los panchos, o viste a tu mamá hacerle panchos a tu papá, algo así. Seguramente a los Tres Caballeros y todos esos grandes exponentes, ver a Chamín Correa tocando su requinto, el haber escuchado las interpretaciones de Armando Manzanero y de tantos y tantos expositores de música y también escritores de estas grandes letras que ahora pues todos tarareamos, algunos gracias a Luis Miguel, otros pues un poquito más antaños, ¿no? Pero bueno, vamos a dar la bienvenida a todos. Y de nosotros crecimos con música de todos colores y todos sabores, artistas, géneros y hasta la fecha. ¿Qué recuerdos hay detrás de cada nota musical, de cada canción, de cada cantante? Cuando fue el fallecimiento de Pedro Infante, fue un luto nacional. El cementerio y todos los alrededores no se daban abasto para México todo. Se paralizó. Para toda la población que llegó. Tal vez ahí estuvieron nuestros abuelos y ya no nos lo platicaron, ya no les tocó. Y a algunos sí les ha de haber contado, igual y muchos todavía cuentan con su presencia y ellos pueden narrarles toda esa trágica historia de Pedro Infante. ¿Tienes un reproductor de discos láser de tamaño grande como los que tienes? No, el reproductor láser es que se refiere a las películas. Déjame les enseño una. Ya sé cuál dices. El disco láser es el grandote, ¿recuerdas? Sí. Déjenme sacarlo para que sepan de qué estamos hablando. Si no, nos vamos a quedar aquí como imaginando las cosas. Y recuerden que aquí en La Covacha Vintage no imaginamos, no te platicamos, no te ponemos la imagen de esa que nos salió en internet. Nosotros te enseñamos la pieza tal cual. Cuando salga, ¿verdad? Porque miren, ya hasta me encontré estos dos buenos discos. Estos también los vamos a... Aquí está el que nos dice... Aquí, ¿quién nos decía? Del disco láser. Miren, vean esto. Estos no sé, a ver, ¿a quién le tocaron estas películas? Eran unos reproductores enormes, como... ¿Se acuerdan de los carruseles de 5 discos? Bueno, es de ese tamaño, solamente que este era carrusel para un solo disco, y se los muestro. Es como si fuera un DVD o un CD, pero gigante. Este formato fue muy popular en los 90s, y me refiero popular porque lo conocimos. Sin embargo, eran piezas muy muy caras, tanto las películas como el aparato. Venía como para un sector de estatus alto, y las películas también eran bastante caras y limitados los títulos, muy limitados. No había todas las películas que tú quisieras, porque sí, siento que se adelantó a su tiempo. Y aparte de que el aparato era caro, las películas también lo eran. Eran algo difíciles de conseguir. Solamente existía el formato original. Era para evitar la piratería. Y por lo mismo de los costos altos, pues nunca se popularizó. Pero miren, pareciera que tengo un CD gigante. Pero estas eran formato de películas que tenía, como los LPs, lado 1 y lado 2. Se leían de los dos lados. Qué padre y qué emocionante, patrón, porque obviamente ahorita al paso del tiempo el reflejo del disco me hace recordar cuando la época disco, que salían las películas, ¿no? Oh, sí, y aparte es bien extraño. A mucha gente que le enseño este disco, no sé, no, me dice, no, nunca lo vi. Y tenemos de esas películas también. Lo que sí no tengo es un aparato para poderlo reproducir. Cierto, es que también los aparatos de esos entonces eran muy elevados los costos. Pero ahorita... vamos a poner que un DVD
que ya era algo muy nuevo a finales de los 90s, principios de los 2000s, era muy caro. Hablemos a ponerlo en proporción, 10 chelines, este costaba 100 chelines, o sea, definitivamente estaba fuera del bolsillo de la mayoría. ¿Cuántos de nosotros escuchamos una melodía en la plataforma que sea y la ponemos porque es de nuestra infancia, porque nos hace recordar esos momentos que vivimos con los papás, con los abuelitos, en convivencia familiar, tal vez una Navidad, un cumpleaños, un festejo especial que decíamos, ay, esta canción me remonta cuando éramos felices o cuando me daban mi dotación de dulces? ¿Cierto, patrón? Pues sí, totalmente de acuerdo contigo. Cada canción tiene un sentimiento desde mi punto de vista. Ejemplo, vamos a mostrar ahorita rapidísimo, miren, algunos de los discos. A ver, los que están arriba de las 3 décadas ya saben de qué hablo. Por ejemplo, un disco como este, Two Man Sound, que fue de los años 70s. El disco samba no puede faltar en ninguna boda. Es como el clímax de cualquier boda cuando se pone del disco samba. Es un disco que les digo, de los años 70, para ser exactos, 1979, hecho y distribuido por Gamma, hecho en México por Gamma S.A., que era la disquera que en aquel entonces pues hacía este disco, que se ha vuelto uno de los grandes clásicos, y tan clásico es que en el caso de aquí de la covacha tenemos el gusto de contar con 2 ejemplares. En algún momento, uno un poquito, está muy buena la portada, agarró un poquito de humedad, pero es un disco que tiene que estar en la colección de cualquier coleccionista que guste de la buena música. Es fundamental este disco, Two Man Sound. ¿Y a qué te recuerda? ¿Qué te remonta? Pues a fiesta, a celebración, y ya se la saben todas. Todos se ponen con los globos y pero agarramos la fiesta sabroso con Two Man Sound. Y estamos hablando de pues un disco que surgió hace 45 años, y en todas las bodas, yo no he ido a una donde no se ponga este disco. O sea, en todas viene disco samba. Es que es una música muy amena, muy... Pásame la base blanca. Sí, una música muy alegre, y te invita a moverte, a mover el cuerpo, aunque seas el más ¿cómo se dice? El que tenga los 2 pies izquierdos, te mueves porque te mueves. Todos le entramos. Creo que se da un agarrón con Caballo Dorado, ¿no? Sí. Todos le entramos ahora sí que sí o sí. Me encanta porque cuando ponen Caballo Dorado ves cómo se sienta una cuarta parte, pero se levanta a la mitad del salón, porque todos le entran y todos chuecos, pero la gozamos sin lugar a duda en cada evento, en cada fiesta. Cierto, patrón. Así es que ustedes déjenlo en los comentarios qué música les recuerda o qué música les gusta, porque tocaste un punto importante, patrón. ¿Qué música escuchamos de niños que fue nuestra influencia para ahora de adultos permanecer con ella? Disco samba, todo un clásico en las fiestas ochenteras y actuales también. Actuales. Mi abue tenía muchos viniles del 78 y una consola Radson con micrófono, y dedicaba rolas a la cuadra, al extremo. Onda. ¿Qué te parece, patrón? Es que, fíjate, su abuela. Qué buen recuerdo. Es que no me puedo imaginar tú de niño y ver a tu abuelita. A ver, ahorita les vamos a poner las de Two Man Sound, disco samba, bailen todos. Y la abuelita ya animando la fiesta. Qué buen recuerdo, ¿no? Tener una abuelita así. Y es que también anteriormente en las colonias, sobre todo en las que eran colonias populares que se conocían todos, siempre había la abuelita, la persona que organizaba los eventos. ¿Saben qué? Va a ser Navidad, tú traes un guisado, tú traes el otro, bla, bla, etc. Y siempre había uno el que decía, vámonos de excursión todos. Y también alguien que ponía el desorden con la música. La famosa fiesta de traje. Yo traje el pan, yo traje el hambre. Había de todo, pero también había siempre el acomedido. Y a ver, a la fecha se sigue haciendo. Una de las fechas que sí o sí hay fiesta en muchas, pero yo creo que en todas las colonias de México, es el 12 de diciembre. En cada colonia que se respeta hay un altar a la morenita del Tepeyac, en cada esquina.
seas de la religión que seas, hay a fuerza ahí en la cuadra. Y ese día se pone la verbena, bueno, terminas haciendo fogata ahí en tu jardín, ya te vale gorro todo. Terminas haciendo fogata, no falta, hoy día sacan las bocinas, en aquel entonces era sacar el modular o sacar las grabadoras acá, esas raperas en los 80s, y más para atrás el reproductor de discos LP con 2 bocinitas ahí chiquitas, pero bueno, el chiste era disfrutar. En los años 70 todavía no existía la onda sonidera, o sea, todavía no era así como que los grandes aparatos, entonces era disfrutar la música muy distorsionada, pero bueno, era diversión, era compartir los alimentos, era conocer o convivir con tus vecinos, con la familia. Eso aquí en México nos pintamos solos de toda la vida, pero así eran en los 70s, en los 80s, les digo, ya vino el modular, ese de capelo de acrílico, ahumado, y pues tú ponías tu disco y había una espiga que le ponías para poner 2 o 3 discos, y cuando se acababa uno, bajaba el siguiente y seguía la fiesta. Entonces era para que no te desentendieras de la música, ir a chutarte el disco completo, no como ahora que te ponen pedacitos o te ponen canción tras canción como la pidan. Antes era escucharte todo el disco. Sí, es cierto. Y cómo las reglas hasta en la música han cambiado, porque como bien dices, ponías el disco de principio a fin y ahora pones una canción, no te gusta, la cortes, la interrumpes, la cambias, regresas, en fin. Nos dice al extremo, las de Caballo Dorado la bailaban como niños, todos salíamos a bailar. Mi abuela era la de las mañanitas de los vecinos. Qué padre, ¿no? Uy, no, a eso voy. Ahí te va esto. Casa mexicana que se respeta debía tener sí o sí el disco de la marca Pirles de las mañanitas con Pedro Infante. Pero era el disco, el pequeño, el de 33 revoluciones. Aquí está el disco. De verdad, ¿cuántas veces te gusta que ya ha sido tocado este disco? Porque era en cada cumpleaños de cualquier integrante de la familia. Les puedo decir que no está rayado, pero sí presenta bastante uso, porque en las agujas de aquellos años, tú ponías tu disco y se escuchaba, pero con el tiempo, con tantas puestas, empezaba la aguja a dañar ya el acetato. Entonces empezaba más ese ruidito, el famoso scratch, porque pues era el uso. Este disco presenta eso, pero es una maravilla ponerlo y escucharlo y poner las mañanitas de Pedro Infante, y ahí que nos dicen que era la encargada de las mañanitas de la cuadra, seguro sí o sí tenía este disco de las mañanitas de Pedro Infante, que se convirtió en su momento en el disco más vendido de México. Cada casa tenía su disco de las mañanitas de Pedro Infante, porque no había YouTube, no había memorias USB, no había teléfonos, era solamente el acetato de las mañanitas, pero con el maestro Pedro Infante. El ídolo de México. Dice Julio que el pequeño es el de 45 revoluciones. Ah, perdón, no es el de 33, discúlpame. A ver. No confío plenamente. Ah, sí es cierto, este es 48, ya lo encontré. Perdón, sí, error, discúlpenme. El otro es el de 78. Miren, son formatos que ya no se usan, y sé que, digo, yo los usé de chamaco con los discos que ahorita les voy a ir enseñando, pero bueno, qué bueno que me hicieron la aclaración, porque sí viene en la parte de atrás con una velocidad de 48 revoluciones por minuto. Era como podías escuchar y si se te ocurría ponerlo en la 78, se escuchaba como las ardillitas. Sí, las cumbias también de los años 70s y 80s, las cumbias pasadas eran un buen ritmo. Yo me acuerdo con mis papás que cuando era el cumpleaños de alguno de nosotros, obligado a poner las mañanitas con Pedro Infante, porque no había alguien más. Digo, estaba Cepillín en esos entonces. Cepillín, bueno, creo que Pedro Infante fue de los 50, Cepillín fue Pedro Infante fue en los 40, se hizo este disco, popular. Fue en los 40. Y Cepillín en los 70s para los niños, pero de cajón, Pedro Infante para todos. Y ya después fue Vicente Fernández y luego Alejandro Fernández, o sea, las ardillitas de Lalo Guerrero también tenían las mañanitas.
O sea, hubo varios formatos de Topollillo, también las tuvo. Bueno, hubo muchos formatos de las mañanitas, pero el rey indiscutible fue Pedro Infante. Y era con este disco pequeño que, le digo, en cada casa de México en los años 40, 50, 60 había un disco como este para festejar el cumpleaños de algún integrante de la familia. ¿A cuántos de ustedes los despertaron con la melodiosa voz de Pedro Infante? Ese de los Carpenters se ve interesante. Aquí está. Qué buena vista tienen, patrón. Los Carpenters, aquí está el disco, pero algo que me gusta de este es que viene todavía con su plástico de protección y ahí les va. Comprado en Sanborns, en estas tiendas Sanborns, en los años 70, con un costo de 15.95 el disco. Ahí está. ¡Qué fabuloso! De los Carpenters. Y otro que no puede faltar también, porque les decía, hablando del rey Pedro Infante, aquí está. ¿Qué canciones tenía este? Este era para los pequeños. Después de las mañanitas venía El Conejo Blas, Adiós Lucrecia, Osito Carpintero y Nana Pancha. Ahí está. Otro gran disco de el señor Pedro Infante, que pues también te digo, estos discos no podían faltar, eran sí o sí en cada casa en México. Este también hecho por Peerless, todavía cuenta con la bolsita, miren, así venían, con una bolsita y aquí ya sacabas el disco. El truco era meter el dedo para no tocar el acetato y sacarlo de esta forma, ¿sí? Y aquí está el lado B, tiene el Osito Carpintero y Nana Pancha. Y el lado A tiene Conejo Blas y Adiós Lucrecia. Nana Pancha es una canción bien bonita. Me acuerdo que en la película de Escuela de Vagabundos, Nana Pancha, ahí está la canción. Están en la cocina cantando la canción. Así es, y con las ollas hace el efecto de los la sonidos. batería. Sí. ¿Y qué tal los boleros de Javier Solís? Bueno, es que ahí ya ese fue más 60s. Sí. El señor Javier Solís, quien también hizo películas y pues desafortunadamente subió y ahí se nos fue. ¿Algún comentario con respecto a esta música que es herencia de nuestra infancia? No podemos negarla, independiente de la música actual, de las modas. Esto fue un parteaguas en las épocas doradas del cine, de nuestra vida, de nuestros papás, y mucha de ella es gracias a que nuestros papás tenían esos gustos por cada género musical y decían, vamos por un LP en esas tiendas de discos tan famosas de antes, ¿se acuerdan? Exacto, eran Discolandia en aquellos años, era ir a Gigante. ¿Se acuerdan ustedes? Ahorita les muestro ¿Se acuerdan ustedes cuando las tiendas de conveniencia, hablemos de Comercial Mexicana, Gigante, en aquel entonces Aurrera, destinaban al menos la cuarta parte de la tienda para la sección de discos y películas en 8 milímetros? Ya posteriormente se fue a Beta y luego VHS y posteriormente el DVD, pero eran pasillos enormes en donde era ver formados pilas y pilas y pilas de discos LP y del otro lado los cassettes, porque también cuando no alcanzaba para el LP o no tenías el reproductor, lo comprabas en formato de cassette. Esto bajaba el costo y también el espacio, porque era mucho más pequeño y era portátil. Ese sí lo podías utilizar en tu auto. Tenía varias ventajas en tu auto o en aquel naciente Dixman. Por ahí de los años 70, 76, se hace el primer Walkman y empezamos a utilizarlo de manera portátil gracias a la marca Philips, que fue el pionero en este sentido. Posteriormente le siguió Sony, aventándose una guerra brutal hasta pues los años 2000, en donde pues estos aparatos ya pasaron de moda porque entró el famosísimo CD y con ello los reproductores de compact disc. Cierto. ¿Qué dice Gabriel Trejo? ¿Y qué me dices cuando lo rompías o lo prestabas? Tocaba comprarlo de nuevo. No, sí, cuando lo prestabas y te lo regresaban rayado. Eso era muy mala onda.
porque lo prestabas tú de cuates y te lo regresaban ya dañado, y sí daba coraje, y aparte de la chancliza que nos daban en la casa por darlo prestando. Porque Cierto. Dice al extremo, recuerdo cuando salió Billie Eilish, era una bailadera de reversa, porque fue un hit, fue un boom cuando salió esta canción de Michael Jackson, fue un Billie boom. Jean. Billie Jean fue un boom, un boom. Antes, bueno, fue Billie Jean, sí, obviamente fue el exitazo, pero Thriller, ¿qué me dices? Esa fue una locura haber visto ese video y después escucharlo, era increíble. Pero también cuando éramos niños nos consentían con discos como este, en los cuales no solamente venía música, sino en este caso venía el cuento de Pedro y el Lobo. Venía también El aprendiz de brujo, que eran dos cuentos, uno del lado A, uno del lado B. Así es como nosotros los comprábamos, y estos eran directamente hechos por la casa Disney. ¿Sí? Estos eran de Disney. Posteriormente se fusionan con algunas disqueras en México. En este caso era RCA. Y aquí vemos este disco en el cual pues vemos una gran variedad de los personajes que vimos en muchas de las películas. Y aquí, ¿qué es lo que nos ofrecía en ese entonces este LP? Bueno, pues nos ofrecía la música de Peter Pan, de Mickey Mouse, de Pinocho, de Davy Rocket, y de quién más. El Toro Fernando, que es el que está, bueno, está de este lado, aquí está, el Toro Fernando, es este. Pero aquí está, las portadas, vean qué bonitas eran. Esta está muy muy bien conservada. Viene acá Blancanieves, viene Alicia, vienen los tres cochinitos. Obviamente la portada es para llamar la atención de los niños y decir yo lo quiero. Y sí lo lograron, porque se vendieron millones de estos discos. Es que sí, las portadas eran muy atractivas y muchas eran muy ingeniosas para llamar la atención. Ahora es la música la que te llama. La portada como que dices, está bonita, pero es la música. ¿Recuerdan que venía como una esponjita roja, un cepillo de esponja roja que era para darle en forma de círculo a nuestro LP para que se conservara el mayor tiempo posible sin rayones? Yo me acuerdo de los de Gabilondo Soler y algunos de Disney, comenta Salvador. Así es, bueno, pues aquí les voy a ir mostrando varios y vamos a ir de acuerdo a las épocas, ¿les parece? Ya después de que nos compraban nuestros LPs y fastidiábamos a los papás con que nos lo estuvieran poniendo todo el tiempo, pues ellos no se quedaban atrás, porque ellos tenían estas bellezas, los acetatos de color. En este caso, este es un disco de Village People hecho por RCA Victor. También Village People con su canción. Sí, YMCA. También. Aquí está en color azul, color rojo. ¿Quieres los guantes, patrón? No, está bien así, porque esto hay que disfrutarlo. Color amarillo. Billy Joel con un disco hecho por CBS. Qué bonitos tonos, ¿no creen? Muy bonitos, muy atractivos. Y aquí está uno de Disney también en color verde. Estos los tenemos así porque tenemos la idea de hacer un set en donde se puedan colocar los discos de colores. Creo que va a quedar padre. No sé si los vamos a colgar del techo o los vamos a poner en la pared, todavía no tengo idea, pero es por eso que hemos estado consiguiendo poco a poco acetatos de color, para así darle más colorido aquí a este espacio, el cual es su espacio también aquí en la Covacha Vintage. ¿Y sabes qué, patrón? Ahorita me estoy dando cuenta, con este en vivo veo a personas que tienen mucha información. Por ejemplo, Salvador, en los 70s existió una tienda, El Disco Recuerdo, en la colonia Roma. Funcionó más de 30 años, vendía discos de colección y títulos descontinuados. También era ahí donde tú llegabas a pedir algún título que era estadounidense,
Te tardaba como un mes, pero sí te llegaba el disco. Tenías que pagarlo por adelantado y ya te decían al final cuánto había sido del envío. Ellos tenían el contacto, porque acuérdense, no había tratados, no había nada. Era muy difícil conseguir un disco de otro país. Solamente se podía consumir lo nacional. Y bueno, también dentro de lo nacional teníamos muchas cosas interesantes que ahorita vamos a hablar de esa época. Ahorita es donde estoy entrando. Esa época en donde vean lo que escuchábamos nosotros de niños. A ver, ustedes jovencitos, si hay gente de 20 para abajo, que hoy pues crecieron seguramente con música completamente diferente. Vean qué recuerdos tiene la gente de nuestra edad con títulos como esto. Esto fue con lo que crecimos, ¿sí? Ahí no está Cari Bautista, pero ella la otra vez nos estaba pidiendo El Ratón Vaquero. Y aquí está el disco de Gabilondo Soler Cricri con la canción de El Ratón Vaquero. Y aquí atrás pues te venían también todos los demás discos que tú podías elegir. Aquí está El Ratón Vaquero, ¿se acuerdan? Ese es un gran clásico que todos crecimos también con estas canciones. Así aprendimos las vocales, ahí viene la A, ¿se acuerdan? Vienen también algunas canciones sobre los números. Y Toma el llavero, abuelita, y Enséñame tu ropero. ¿Cuántas canciones no tenemos en la memoria gracias a este señor, a este genio, Gabilondo Soler Cricri? Con ejemplares como este, en donde El Ratón Vaquero, aunque no te guste, muchos de ustedes jovencitos lo bailaron en la escuela sí o sí. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, que bailamos la de los muñecos, el baile de los muñecos. Ajá. En la primaria o en el kinder o en la primaria bailamos. Y no era negociable. Y te pedían hacer tu disfraz, pero en esos entonces era con papel crepé. Todo tenías que hacerlo con papel crepé. Ajá. El disfraz, que obviamente eran disfraces muy sencillos que te duraban el bailable, aunque uno quería que durara una eternidad el disfraz, pero pues eran hechos caseramente, y nos divertíamos. Y es que era una música muy bonita que yo hasta la fecha la recuerdo, y cuando tuve oportunidad también a mis hijos les puse este tipo de melodías porque es algo, música noble, inocente, alegre, dinámica, y pues te lleva a ese momento de infancia, esos recónditos recuerdos de infancia, de momentos con los papás, de alguna fiesta, alguna celebración, sí, tu cumpleaños, una convivencia con toda la familia. Entonces pues te llenan de alegría. El simplemente verlos ahorita te llena de alegría y dices, ay, lo voy a poner en una aplicación solo por el gusto de escucharlo. Pero sí, muy distinta la nitidez del sonido de un LP ahorita una aplicación, porque ya no se escucha el sonido de la aguja girando en el disco. Muy diferente, y también te digo el cuidado que tenga el disco, porque si es un disco nuevo pues se escucha más bonito, pero estos que les dábamos con todo, pues sí, no aguantaban tanto, y sí, pues, se terminaban escuchando esos rayones a final de cuentas. En Insurgentes Sur, en la tienda de Núcleo Radio 1000, vendían mucho rock y de todo un poco. Núcleo Radio 1000 era el que estaba el edificio hecho como si fuera una radiograbadora enorme, ¿cierto? Que tenía las ventanas como si fuera una bocina. Era un radiezote, era ese. Y qué buena manera de anunciar el radio. Claro, y mira qué memoria tienen de estar llevándonos al pasado, a esos tiempos. Por ejemplo, de Insurgente Sur, yo nunca fui, no lo conocí, pero ahorita que lo comentan, pues la imaginación vuela a esos lugares. Escuchar El Bosque de la China, escuchar esas canciones, pues también de un maestro, el señor Cepillín también tenía esa magia, ese enganche con los niños, en donde curiosamente su historia, si ustedes la revisan, era un odontólogo que simplemente se le ocurrió pintarse de esa manera para que los niños se dejaran revisar la boca. Posteriormente se le presenta una oportunidad y va a la televisión y hacen ese personaje que así se llamó, para enseñar a limpiar, a lavarse los dientes a los niños. Y dice, ¿y cómo se va a llamar el payasito? Pues con el cepillo, Cepillín, así se va a llamar. De ahí viene el nombre, porque él era odontólogo y él lo que quería era enseñarle a los niños cómo era la higiene bucal, y terminó siendo el payasito de la tele. ¿Y cuántos de nosotros comenzamos con una profesión y terminamos con otra? Porque los designios de la vida, el destino, el universo dijeron, no es a la izquierda, es a la derecha. ¿A poco así no? Es. No, pues fíjense, yo estudié para estar en la NASA y terminé aquí en esa. Pues no.
Mi papá trabajaba en recursos hidráulicos y abajo del edificio estaba un Sanborns y compraba los LPs ahí. Sanborns fue de los pioneros también en el arte de los discos, junto con las tiendas que les comento, Blanco, me parece que Almacenes García también tenía, había Discolandia y algunas tiendas también de Colonia. El Chopo. El Chopo ya vino más finales de 80s o 90s, a ver, no, creo que es noventero el Chopo, según yo, o es ochentero. Creo que es ochentero, patrón. Porque también ahí hay una gran comunidad que siguen también este arte del acetato. Ahí hacían intercambio de discos. Así empezó, así empezó. Y es un muy, muy buen lugar también para darnos un bañito de nostalgia. El Chopo en los 80s. Ah, ok, entonces es ochentero. Y miren, aquí está uno de los consentidos, el de Mimoso Ratón, quien también sacó su disco por separado, porque estaba el de Odisea Burbujas. Recuerdan que en diciembre tuvimos el gusto de enviarle a uno de ustedes el Burburrock, que venía cerrado. Ese disco estaba impecable porque venía con el celofán original, no venía nada maltratado porque estuvo guardado en una caja por más de 30 años. Y cuando lo sacamos y lo mostramos, alguien de ustedes dijo, yo lo quiero. Nos mandó el mensaje, de inmediato cerramos trato y ya, se quedó con él. Y nada más le pedimos de favor, si algún día lo abres, muéstranos de qué color es, porque en aquel entonces para los niños había únicamente discos de color. En el caso, por ejemplo, de Mimoso, viene en el color rojo. Lo había en azul y lo había amarillo y verde. Era aquí al azar, no sabías de qué color te iba a tocar. Entonces era todo un acontecimiento cuando abrías tu LP. Y pues ya, ¿se acuerdan ustedes cómo se abrían los LPs? ¿Se acuerdan ustedes? La mayoría de gente no sabe. Piensa cómo venía el LP, venía con un celofán. De hecho, aquí tengo uno cerrado, que ahorita se los voy a mostrar. Yo nunca supe cómo se abrían los LPs, patrón. Y la otra vez, o una de las tantas veces que estuviste mostrando ellos y dijiste cómo se abrían, me quedé asombrada porque ¿Te acuerdas cómo era? Sí, de costado derecho y con la pierna que flexionaba sobre la pierna. Pero yo, de esas cosas que dices, a ver, ¿cómo es que tienes que saber que un LP se abre por la derecha y no por la izquierda o por arriba y que se tiene que friccionar con la pierna? O sea, eso me asombró porque dije, ¿cómo sabes esa información? O sea, ¿quién te la dice? ¿En dónde la pasan? ¿Quién te pasa? Era simple, era simplemente así. No había un manual, no había nada. Había quienes todavía se atrevían así como a meterle un cuchillo, una navaja, y empezaban a abrirlo así poco a poco, o lo metían con una llave, lo abrían, pero terminabas rompiendo el celofán. La manera de abrirlo correctamente sin que dañaras el celofán era siempre, todos los discos se abren del lado derecho. O sea, viéndolo de frente a ti. Pero ¿cómo sabías eso, derecho, patrón? O sea, ¿en dónde venía? ¿Venían indicaciones? ¿O cómo sabías? Era como, era información común. ¿Sí? Todos los discos, es más, todos los discos estaban acomodados de esta manera. Sí, todos. Sí. Y todos se abrían de este lado. O sea, es como el CD hacia donde tiene la portada. No hay manera de que lo abras. Bueno, se puede abrir al revés, pero la portada queda al revés. Sí. Entonces todos se abren por la derecha. Recuerda que antes también era como muy marcado de que hasta si eras zurdo, te amarraban la mano para que escribieras con la derecha. Yo fui de esos. Ah, pues ahí está, miren, desde ahí pues, se le botaron los tornillos a la chalana, pero sí. Es como esa información que tenemos todos. Y como era agarrar tu disco y, como dices, agarrarlo de esta manera, frotarlo en la pierna, en el pantalón, darle 2, 3 pasadas. Eso hacía que el celofán se desgastara y ya, nada más con tu dedo se abría. Pero el celofán se quedaba aquí, o sea, no se rompía. Si le metías tú un cuchillo, una llave y le jalabas, se llegaba a romper, se llegaba a abrir. De hecho, por aquí creo que tengo uno con celofán, mira. Se los voy a enseñar. Sí, aquí está. Aquí está un disco que se abrió de la manera que yo te digo. Ve cómo tiene todavía su celofán, todavía ahí se ve el brillo, ¿sí? Y ahorita me van a decir, pero ya se rompió. Oye, tiene 30 años. Pero aquí el celofán está completito, mira. Está completito aquí.
¿Y qué pasó? Que lo abrieron de esa manera, dándole el tallón en la pierna, y así se conservaba el celofán, y esto te servía también ya de protección. Mira, por ejemplo, esta portada se ha podido mantener por 30 y tantos años gracias a que cuenta con el celofán. Mira, aquí donde no lo tiene se ve desgaste, y donde lo tiene se ve perfecto el disco. Entonces eso fue una manera de guardar aquí las imágenes de una joven Daniela Romo, un Oscar Atié, una Yuri, ¿cómo se llama? Pandora. Oye, esta es Tatiana. Denise de Calaf. Denise de Calaf y Mijares. Ahí está. Pero ven qué portada tan... Bueno, pues este era un disco navideño. Que precisamente en Navidad lo pusimos, ¿recuerdas? Ariana, Daniela Romo, Denise de Calaf, Hernaldo, Jazmín, Mijares, Oscar Atié, Pandora, Tatiana y Yuri. Ellos son los que salen aquí en esta portada. Y obviamente pues viene aquí su disco. Pero bueno, esto era nada más para mostrarles cómo era que se tenía que abrir el disco para que se pudiera conservar con el celofán. En el caso de estos, pues probablemente ya se les cayó, o probablemente pues no se abrieron correctamente, y pues bueno, ya vieron lo que pasa, ¿no? O sea, sí se conserva. Por ejemplo, se ha conservado de muy buen color. Las esquinas, pues ya un poco dañadas también por el paso del tiempo, pero está en muy buenas condiciones. Y pues bueno, si tienes el de Odisea Burbujas, nosotros lo tenemos en cassette. El de Odisea Burbujas sí es un deleite ir escuchando cómo van llegando los personajes y se avientan su canción de soy un sapo galán simpático. Y el otro, ¿cómo era? La Mafafa. Soy Mafafa. Musguito. Qué curioso, Cepillín me sigue, porque es regio, ya partió desafortunadamente, pero ¿qué crees? Digamos que la casa de Cepillín está en Metepec. Me refiero al restaurante, es un restaurante de hamburguesas. ¿Temático? Sí, temático, y es de los hijos reales de Cepillín, y muchas veces te los puedes encontrar ahí para sacarte la foto, o te platican porque tienen artículos de Cepillín, artículos originales, ¿sí? Sombreros, el maquillaje que utilizaba, o sea, las tapas. Que nosotros por ahí tenemos un maquillaje de payaso también de los años 50, que no lo tengo aquí a la mano, pero se los muestro en el próximo video. Ah, no, sí lo tenemos. Aquí está Tarán. Mira, la chalana haciendo acto de eficiencia. La chalana acaba de ganarse su bono de este episodio. Aquí está. Esta caja que ven ustedes es una caja de lámina. Se ven los motivos ahí del payasito. Esta es una pieza de los años 50. Vean nada más que viene todavía con las pinturas, que eran pinturas especiales para el rostro, no eran pinturas cualquiera. Supongo que tienen plomo, porque todavía en esos años no se sabía del daño que pudieran tener las pinturas. Pero esta fue una pintura de algún payasito de la gran ciudad, y las dejó a medias, no entiendo la razón, pero ahí están los compartimentos de la pintura. Y esta pieza seguramente, pues no sé, algún payaso urbano, algún payaso reconocido, no sabemos. Solamente te puedo decir que lleva 30 años aquí en la colección, y pues lo compré teniendo ya 30 años la pieza, entonces ya estamos hablando de una muy buena antigüedad con esta pieza de payaso. Un buen número de años acumulados. Cierto. Yo tengo uno de burbujas del circo y es de color rojo, dice Ramiro. Ah, ok, ya ves, eran de colores. Ya está el LP aquí. Ahí está. Para que veas que sí está, y en LP. El ratón vaquero. Una forma de abrir era empujando el disco y salía. Ah, bueno, es que esa era agarrarlo con el celofán puesto, o sea, todavía cerrado, era darle unos golpecitos aquí, y el disco, digamos que abría el celofán, y de aquí ya lo podías tú abrir. Complementando este comentario, dice Cruz Reca, depende, de manera educada o arrabalera de barrio, atacado de la risa. Así es que, como fuera, lo tenías que abrir. Exacto. El de los pitufos ya es una leyenda. Cierto.
Y pues bueno, ahí ya vimos el de Mimoso Ratón, ya platicamos del Burburrock y Odisea Burbujas. También otro dueto ¿qué pasaría si este dueto fuera actual? ¿Te imaginas? No sé, patrón. Otra forma, enterrando uña, pero les digo que la frotada de pantalones esa no podía faltar. Tienes puros tesoros, de verdad, tesoros. Gracias. Ya me gané el paquetazo, dice Ramiro. Total, ahí está. A ver, Enrique y Ana, ¿se acuerdan ustedes? La pareja hoy día sería tachada como lo peor. Sin embargo, allá en los años 80, esto fue considerado algo muy normal, que un caballero de 26 años y una niña de 8 años hicieran un dueto y que incluso estuvieran recorriendo la República y haciendo discos juntos. Ellos estuvieron por varios años, alrededor de 6 años, haciendo giras por toda la República, algunos otros países, y ella, cuando se termina el proyecto, cuando ellos dicen ya nos vamos a separar, ella se aleja por completo de todo el ambiente artístico. Él continúa, sacó discos en solitario, ya no hubo el mismo éxito. Sin embargo, se quedó ese gran recuerdo de este dueto Enrique y Ana, que les digo, hoy día sería impensable. No sé cuántas mamás dirían esto no es posible. En este caso viene para aprender lo de las tablas, lo que les decía vamos a cantar jugando, ¿sí? Y empezaban a hacer las tablas, pero jugando. Era muy rítmico este disco, y así era como tú podías escuchar y aprender algo más de matemáticas. Y este es el disco que es más recordado de este dueto. Este es el que trae el éxito de La Yeca, el que trae En el bosque de la China. ¿Qué otro trae? La Yenca. ¿Y qué otra? Baila con el Hula Pop, era otro muy conocido. Y bueno, esos son algunos de los temas que vienen en este disco, que también era de esta disquera Gama. Contiene Baila con el Hula O. Oh. Pues miren, ya para los que se fueron conectando ahorita, seguramente lo tienen en esa caja. El de las mañanitas con Pedro Infante. Que estaba de verdad, considero que ha sido uno de los discos más vendidos en México. El que tenía las mañanitas con Pedro Infante, porque en cada hogar se nos despertaba con este disco la mañana de tu cumpleaños. Me imagino que sí. Enrique y Ana, que eran españoles, o son españoles. Sí. Pero se hicieron muy famosos aquí en México, y lo mismo pasó con Parchís, también un grupo de chicos españoles se vienen a México y la pegan, pero con todo. Y tantos recuerdos con estos discos, patrón, de verdad que sería una lista interminable de todos ellos. Por ejemplo, Parchís, las canciones de Tintán, Pedro Infante, Javier Solís, Lola Beltrán. Estos son los nacionales, claro, de los que me acuerdo. Mira, incluso algunos me los salté, pero mira, este disco lo tenemos doble. De esas veces que el patrón dice, estoy seguro que no lo tengo, segurito que no lo tengo. Nada más para que vean lo que pasa cuando ya el coleccionismo se empieza a salir de control. Esto es lo que pasa. Mire, yo lo acabo de ver aquí, cuando dices, no, ese no lo tengo. No, tengo el otro de Enrique y Ana, no lo tengo. Lo he querido y no lo tengo. Y ahí voy. Lo compro y miren, después se lleva uno de estos chascos donde dices, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues disfrutar los dos. O encuentro uno, bueno, es que, ¿saben qué me está pasando? Y créanme que se los prometo que no tiene nada que ver con mis 105 años. Es el... la chalana. Me quité años, disculpen. No tiene nada que ver con la edad, pero sí ya la colección ya me rebasó. Ya hay piezas que de verdad ya no me acuerdo. Ustedes me lo han preguntado. Oye, ¿tienes tal cosa? No, ese sí no lo tengo. Y al paso del tiempo abrimos una caja y digo, oye, mira, la otra vez nos preguntaron por esta pieza, sí lo tengo. Hay algunas que se quedaron como en la memoria colectiva. Por ejemplo, el Memín, en muchos live, cada mes me dicen, oye, un par de veces, 2 o 3 veces, ¿tienes el Memín ese que le ponías el encendedor y hace, ya saben? Y sí lo tengo, y ese día anda por aquí a la mano. Pero, sí es cierto, anda de este lado.
hay piezas que son así, pero hay otros que de plano, pues ya no me acuerdo. Y eso me está sucediendo ya mucho, por eso es que decidimos ya dar salida a varias piezas de la colección para que pues vayan saliendo los demás recuerdos. Con el de Pedro Infante, mi mamá lo ponía en aquel tocadiscos portátil con bocinas desmontables. ¿Te acuerdas? Sí, las bocinas iban en la parte de arriba, eran la tapa, y después iban a los lados. Los separaban, ponían las dos bocinas y era poner el disco de las mañanitas ahí cerca de o adentro de tu cuarto. Así te despertaba tu mami. Qué gran recuerdo el abrir tus ojitos acá todo chinguiñoso y estar escuchando a Pedro Infante porque era tu cumpleaños. Sabías que iba a ser un día extraordinario porque habría pastel, habría tu platillo favorito y seguramente varias visitas. Si te tocaba entre semana no llegaba casi nadie, pero el fin de semana sabías que iba a llegar toda la banda, iban a llegar tus primos, los tíos, con las botellas de bacachá y todo el asunto porque se ponía fuerte la pachanga. Y del disco de Enrique Llana le gustaba mucho la canción de Mi Amigo Félix. Ah, ok. Sí, ya los mostramos ahorita, los de Enrique Llana, que también se volvieron muy... se volvieron referencia de la época en los 80s, definitivo. El coleccionismo está pasando por un bache extraño en el cual a partir de la pandemia hubo muchas personas que por la onda de la nostalgia empezaron como a querer coleccionar. Si ahorita ustedes buscan, van a ver que hay mucha gente vendiendo colecciones. ¿Por qué? No es porque ya les haya hartado, o en mi caso es porque ya llegamos a un punto de saturación, necesitamos espacio y ya vieron que tengo muchas piezas duplicadas. Y en el caso de los que empezaron a coleccionar, compraron piezas a muy alto costo y ahorita quieren vender y se dan cuenta del precio que tienen realmente las piezas y pues no tienen el instinto de coleccionismo. Fue una hambre de nostalgia en ese momento porque en la pandemia, acuérdense, 2 años estuvimos guardados donde muchos no tuvimos contacto. Ya se nos olvidó, pero de verdad fue increíble ese momento en los cuales estábamos en casa y decíamos, ¿sí la libraremos o no? O sea, había tanto temor que la gente empezó con que, oye, el disco de los Pitufos, oye, el de Heidi, a ver si lo puedo conseguir. Entonces ahí viene un mercado, le llamaremos mercado gris, en el cual las piezas las encarecieron precisamente por esta situación de nostalgia. Ahorita, a 3 años que se acabó esta situación, ya están poco a poco aterrizando precios. Yo siento que en un par de años, tal vez 3, ya podamos tener precios y coleccionistas reales haciendo esta labor y no simplemente vendedores de piezas. Bueno, eso es una realidad. Tengo el de Victorino y 100 kilos de rock. ¡Ay, ese estaba buenísimo! 100 kilos de rock era buenísimo. ¡Qué buen disco! Me hiciste recordar esa canción, el Victorino y sus 100 kilos de rock. Sí. Mis papás lo escuchaban. Pero ahora, ahí te va. Decía 100 kilos de rock. La neta, chicos, ¿cuántos de tu tío, tu papá, la tía, cuántos pesan arriba de 100? En los 80s era 100 kilos de rock. Es un tipo que pesa 100 kilos. ¿Cómo crees? Si ustedes ven las básculas de los 70s, es increíble que llegaban a 100, 110 y ya las grandes a 120. O sea, era impensable que en los años 70s tú pudieras pesar más de 120 kilos, porque así eran. Hoy, si tú vas al súper, vas a ver básculas de 200 y 250 kilos. ¿Qué onda? ¿Qué pasó aquí? Sí, algo bien raro. Enrique y Llana se separaron en el 84. Precisamente Parchís comenzó su era en ese año. Mientras les muestro también uno más que ahorita les va a traer más nostalgia. Ahorita que ustedes dijeron de este disco de los Pitufos, muchos... ¿Quién nos dijo ahorita que fue el primer disco que tuvo de los Pitufos? Fueron un referente también en la década de los 80s. En este formato de LP, donde tenemos 2 discos para poder mostrarles. Si ustedes son de los primeros que estuvieron aquí en la Covacha Vintacha por ahí del mes de octubre, mes noviembre, diciembre, creo que hasta enero, todavía estábamos comenzando con este disco que trae la canción de Ring Ring, que se convirtió en nuestro himno en los primeros 4 meses de estas transmisiones. Y este era el disco que poníamos. Aquí teníamos una tornamesa y estábamos poniendo discos. Así comenzó un poco
el concepto, en donde poníamos este disco, era como para abrir, ustedes se ponían de buenas. En aquel entonces éramos 5 suscriptores, entonces nadie nos pelaba, ¿verdad? No había problemas de derechos de autor. Decían, no, estos al rato se aburren, ya ni déjalos que pongan tu ring ring. Pues ahorita que somos 6, pues ahora sí, ya dijeron, no, creo que estos chavos van a crecer, no, ponles derechos de autor, y entonces tuvimos que dejar de hacer este formato que nos gustaba mucho. Sin embargo, recuerden que está La Covacha Radio 93.1 los días viernes, en donde ahí sí, únicamente por TikTok, les vamos a estar poniendo las canciones que ustedes pidan. Vamos a hacer formatos ahora fue como rock y pop la semana pasada. En no sé, tal vez pongamos algo guapachoso, ¿sí? Para que nos pongamos de ambiente, así que no se lo pierdan. La Covacha Radio, próximo viernes, 8:30 de la noche. Ya nos dijeron que regresáramos a las actividades. Recuerden que muchos pues se quedaron sin trabajo, muchos endeudados que al día de hoy todavía no logran ver la luz. Y pues bueno, fue una temporada complicada, sin embargo la vida va tan aprisa que te hace perder de vista lo realmente importante. Hoy, por ejemplo, en mi Facebook les puse, no se les olvide disfrutar cada día de su vida, no nada más es las vacaciones o un fin de semana, es darle vida a cada día. Ese es el punto. Démosle vida. ¿Qué influencia musical recibiste de infancia que ahora son tu hit y puedes recordar este tipo de música? Ese es mi punto de vista. No es que tengas memoria de corto plazo, sino que algunos crecieron con los Beatles, otros crecieron con música clásica, otros con la rondalla de Saltillo, otros como Heidi, Pitufos y música variada. Entonces cada género y cada familia es distinta. Así es. Había balada, bachata, cumbia, boleros. Pero es la antaña, o sea, es que ahorita pones una cumbia y ya no tiene nada que ver con la ochentera. No. A ver, ahorita que están por aquí mis Covacha Lovers, si ustedes, alguno de ustedes le estorba, ya no lo quiere, el disco de Piero, aquel de la Sinfonía Inconclusa, es un disco que de verdad no saben qué ganas tengo de tener en LP, pero ha sido una odisea. Si ustedes tienen tiempo aquí en el canal, por ahí del mes de octubre, noviembre, fue de nuestros primeros capítulos. Noviembre. Empezamos a poner música, les digo así, nos importaba poco los derechos de autor, y de repente puse esa canción de la Sinfonía Inconclusa. En la vida me había acordado de esa, pero cuando la escuché, ¡pum!, me fui a mis 3, 4 años. Porque ese disco lo recordé perfectamente, la portada, cuando lo vi en internet, se los prometo, ahí está el programa grabado, se me salieron las lágrimas, yo ya no pude decir nada, porque dije, ¿cómo? O sea, no me acordaba de ese disco, pero inmediato me acordé de mi mamá, me acordé de mi papá, o sea, fue un golpazo emocional. Entonces desde ese día dije, me voy a dar a la tarea, con los amigos que tengo de LPs, ya lo tienen encargado, pero no ha llegado, no es un disco ya tan común, ya que en su tiempo fue muy vendido. No me interesan las condiciones, me interesa la portada y que se escuche el disco. O sea, sé que no me interesa pieza de museo, me interesa una pieza para un fanático de Piero y sobre todo de ese disco, que se me hace buenísimo. Y cuando las empecé a escuchar, ¿qué creen? Yo las escuché cuando tenía 3, 4 años, me las sabía. Dije, wow, o sea, ¿cómo te puede llevar una canción a un recuerdo? ¿Por qué me puse tan emotivo? Porque mis papás ya no están en este plano. Entonces sí fue así como de, wow, eso me lo ponían. Y no, pues me destrozó en ese momento. Ya tardamos unos minutos más y ya cortamos. Porque sí fue un golpazo no sé si a ustedes les ha pasado con una canción que, aunque no hayan escuchado en mucho tiempo, de repente llega y dices, me sé la canción, y te lleva a un momento de tu vida. Bueno, pues fue lo que me pasó. Así que si ustedes tienen el disco de Piero, el de la Sinfonía Inconclusa, pónganse en contacto con nosotros y yo se los compro.